Atendé, Enrique Dávalos, A ver, prepara tu batería de preguntas sobre Pitiguo bueno, 2.0 porque nos atiende a través de la aplicación Zoom la viceministra de Economía, la señora Carmen Marín. ¿Cómo le va, viceministra? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a toda la teleaudiencia. La pregunta que todos van a querer saber, sobre todo los que se inscribieron, ¿cuándo empiezan a cobrar, señora? Todavía no quiero adelantar la fecha, pero sí te puedo decir de que la próxima semana, con toda seguridad, vamos a publicar el calendario de pagos y también cuál va a ser el orden de inicio de esos pagos. Ya estamos cerrando las verificaciones, hay algunos ajustes que vamos a estar realizando este fin de semana para posteriormente informar con más detalle ya la próxima semana. ¿Dónde está como decimos los paraguayos, señora? ¿Dónde está la tranca en la verificación? Porque entiendo que se inscribieron más de 2 millones de los 700.000 que ustedes dijeron que podrían pagar. Por ahí viene, digamos, la tranca. Sí, en primer lugar te quiero decir, justamente teniendo en cuenta ese número que vos manejás, es un volumen importante de registros administrativos, son más de 2.300.000. Entonces estamos trabajando en una verificación muy fina a fin de también cumplir con todos los requisitos que tiene el programa y poder cumplir con los beneficiarios y llegar, que el programa llegue realmente a quien tenga que llegar. Entonces estamos reverificando, mirando también por sectores, estableciendo también los criterios aplicando los criterios de priorización que tiene el programa. Y como te decía, yo creo que para la próxima semana vamos a informar de ese calendario de pagos. Pero reitero, insisto, el programa tiene una serie de requisitos que hemos establecido en todas las normativas que respaldan. Hay un fondo de 125 millones de dólares para poder asignar a los beneficiarios y eso también requiere un procedimiento que nosotros tenemos que cumplir internamente. A propósito del criterio, viceministra, ¿cuáles son los criterios y sobre todo para tratar de entender del Pitiguo anterior, sí, del Pitiguo anterior al Pitiguo de ahora, cómo que se dispararon los inscriptos? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Mira, en primer lugar, el programa anterior tuvo una cantidad de creo que más de 1.800.000 catastros y en esta etapa hemos habilitado en igual medida digamos, el programa ya a través de las mismas modalidades de acreditación, de registros, de catastros. Establecimos un calendario bastante ordenado, yo creo que también es un proceso de aprendizaje. Muchas personas lograron registrarse, entonces eso también demuestra de que efectivamente la comunicación del programa funcionó bastante bien. Creo que el trabajo también coordinado con ustedes ha sido bastante efectiva y eso es lo que nos permitió también cumplir con ese calendario de inscripciones y fíjate que no tuvimos que hacer ninguna postergación en la fecha de inscripciones, se cumplió tal cual lo habíamos establecido. Todas las personas que tenían que registrarse se registraron en la fecha que correspondía. Ahora, otra parte de la pregunta es ver si es que realmente esas personas que se registraron realmente reúnen los requisitos, ¿verdad? Y ahí es donde estamos ya terminando el análisis, que es la otra cuestión bastante importante del programa, ¿verdad? Si es que detectamos algunas irregularidades, reitero, como siempre, hay un protocolo interno en el Ministerio de Hacienda, tenemos que enviar a la Dirección de Anticorrupción a fin de que también las áreas que correspondan tengan que verificar y hacer lo suyo, y si es que corresponde, ellos envían también a la Fiscalía. Eso es importante reiterar, teniendo en cuenta de que estamos pasando una situación compleja y el programa tiene que llegar a los sectores más vulnerables ante este contexto. Ahora, viceministra, el tema de aquella parte que voy para la frontera, que iba a ser como más ágil, ¿eso cómo quedó finalmente? A ver, lo de frontera, hay que reiterar de que en el caso de Alto Paraná ya hemos realizado las acreditaciones. Ya la semana pasada logramos llegar a 107.000 personas en las ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná. Representa un monto de un poco menos de 8 millones de dólares que logramos acreditar. Si bien hay un grupo remanente, ese grupo que vamos a informar también
corresponde a un grupo de personas con cédula vencida que reúnen los requisitos, pero que estamos instando también a que puedan regularizar su cédula, la situación de la cédula, a fin de que también puedan recibir el beneficio. Este también es un elemento importante del programa que tratamos de reiterar, aprovechando todos los espacios que tenemos con ayuda de ustedes para poder comunicar. Hay 3 modalidades de acreditación. La primera es la acreditación, la más importante es la modalidad de acreditación a través de la billetera electrónica. La segunda es a través de la tarjeta cédula y la tercera es la cuenta bancaria. En los últimos 2 casos es fundamental de que el beneficiario tenga la cédula vigente. Entonces, en el caso de la tarjeta cédula, cuando se va a realizar una acreditación, lo primero que verificamos es si la cédula está vigente. Es un requisito del programa y por eso también instamos a los beneficiarios de que regularicen la situación de la cédula en los casos que sean beneficiarios y que necesiten que reciban el subsidio. Ahora, viceministra, o sea, significa que más o menos 600.000 de los beneficiarios, o sea, el resto, digamos, sin contar con estos 107.000 que mencionabas, es para el resto del país. Un porcentaje muy elevado sería para esta parte del país, para área central sería entonces, ¿verdad? La parte más importante, creo. Y sí, efectivamente tenemos que ver ahí cómo queda la distribución de la población, teniendo en cuenta con todos esos criterios y también las cuestiones de priorización. Recordemos que la ley establece facultades al Poder Ejecutivo para que implemente algunos criterios de priorización. En primer lugar, ya la ley establece priorizar, por ejemplo, a las ciudades fronterizas, después, posteriormente, en las siguientes reglamentaciones, como es el decreto, la resolución, hemos establecido también priorizaciones, como por ejemplo para los sectores de comercio, eventos, industrias manufactureras, restaurantes, hoteles, todas aquellas actividades que van a tener una recuperación mucho más lenta que el resto. Entonces, en eso estamos trabajando. Y como bien lo estás diciendo, el programa es para todo el país, claro, pero con unos criterios de priorización. Y otra cuestión que me llamó la atención de que lo mencionaba, lo de las cédulas vencidas, ¿verdad? Con las dificultades que hay hoy, digamos, para regularizar documentos y los riesgos probablemente de ir a identificaciones, ¿no sería mejor como permitir cédulas vencidas? No sé cómo funcionaría el sistema informático, ¿verdad? Pero por eso la consulta, mira, tal vez no sería más conveniente, creo, el tema de las cédulas vencidas, viceministra. Realmente ese es un punto que hemos discutido bastante ya desde el inicio del programa anterior y en primer lugar quiero decirte ahí de que no es un requisito para que la persona se pueda catastrar. O sea, a partir del momento en el que la persona se catastra, hay un margen de tiempo de vuelta que la persona tiene para poder iniciar y realizar ese trámite. Y por otro lado también, recordemos de que yo creo que más del 90% de las acreditaciones se hacen a través de la billetera electrónica. En esos casos no necesitas que tu cédula esté vigente. Para los demás casos sí, porque son ya situaciones muy particulares que por motivos de seguridad del beneficiario justamente habilitamos otras modalidades. Entonces, nosotros consideramos que es prudente también para que el beneficio llegue a quien tenga que llegar, que ese requisito se cumpla, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, como te decía, insisto con eso también, no es un requisito para que el beneficiario, para que la persona se pueda catastrar en el programa. Uh-huh. Y también hay que recordar cuáles son los motivos por los cuales ya avanzamos a la segunda modalidad de pago, ¿verdad? Supongamos que se dan casos, como por ejemplo de más de 3 personas o más de 3 cédulas se registran con un mismo número de teléfono. Entonces, si es que las tres personas resultan ser beneficiarias del programa, nosotros realizamos la acreditación al primer caso cuando se da la coincidencia entre la titularidad de la cédula y también de la billetera electrónica. Entonces, en ese caso se le acredita a través de la billetera electrónica. Para los demás casos que también se registraron con el mismo número de teléfono, por seguridad del beneficiario, ya cambiamos la modalidad. Entonces, esos son los criterios que se dan y son situaciones que se van dando y que vamos implementando también alternativas para llegar al beneficiario de la manera más segura y de la manera más rápida posible.
De 2.300.000 que se escribieron y piquito, viceministra, ¿cuántos ya lograron apartar la paja del trigo? No quisiera adelantarte todavía ese número, estamos cerrando, estamos haciendo de vuelta otras verificaciones, es un tema bastante extenso, complejo, que lo estamos cerrando, ¿verdad? Ya tenemos un resultado, pero estamos de vuelta haciendo otras verificaciones a fin de garantizar de que el procedimiento sea correcto. Ustedes ya han de saber si más o menos le va a quedar corto la plata que tienen en relación a los inscriptos, y me va a poder decir usted, vamos a tener que sacrificar seguramente a algunas personas que en realidad cumplen con todos los requisitos, pero no tenemos la plata, ¿o no es así? No quisiera adelantarte y no creo también que sea así, teniendo en cuenta que el programa tiene requisitos bastante estrictos, teniendo en cuenta la situación y esos criterios de priorización que te estaba mencionando. Por ejemplo, solamente vamos a priorizar a aquellas personas que hayan declarado de ingresos de hasta un salario mínimo. Vamos a hacer cruces con los datos, con los registros administrativos que tiene la SED, y también una focalización importante tiene que ver con las ciudades fronterizas. Y esos son los criterios que estamos reverificando en esta etapa, y una vez que cerremos vamos a estar informando de los resultados. Para entender nomás, viceministra, de los casos que encontraron que no cumplen con los requisitos, por ejemplo, si me puede decir algo que encontraron en forma, no sé si masiva podríamos decir, y que no pueden estar dentro de la lista de los beneficiarios del Pitimo 2.0. Lo que te puedo decir ahí, recordando un poco los requisitos excluyentes. Una persona no puede ser un beneficiario, no puede ser un funcionario público, no puede ser un cotizante activo del IPS, no puede formar parte de la población penitenciaria, no puede ser un jubilado, no puede ser un pensionado, un titular de algún tipo de programa de asistencia social por parte del Estado. Y también otras cuestiones importantes que tienen que ver con el entorno de convivencia. En lo posible, el programa tratará de llegar a 2 personas por entorno de convivencia, 2 personas por familia. Si es que tenés en el entorno de convivencia a un funcionario público, lógicamente no podemos priorizar, teniendo en cuenta que ya esa persona ya tiene un ingreso mínimo garantizado en esa familia. Entonces, esos son los criterios que estamos evaluando y que, por supuesto, vamos a implementar a fin de que el programa cumpla con su objetivo. ¿Y hay funcionarios que se escribieron, viceministra? No quisiera adelantar todavía los resultados de los filtros. Una vez que cerremos, nosotros vamos a estar informando con todos los detalles que requieran. Le llamamos de vuelta la otra semana, ¿le parece? Sí, por supuesto, con gusto. Un saludo, buenas tardes, viceministra. Igualmente, un gusto.